Hola, vamos a resolver otro problema de distancias inaccesibles utilizando la resolución de triángulos. Bien, en este problema lo que nos pide el ejercicio es la distancia entre dos puntos A y B inaccesible. No podemos acceder a ellos, pero sí podemos acceder a otros dos puntos C y D. Desde esos dos puntos C y D se toman las medidas que hay ahora mismo en el dibujo, ¿vale? Los ángulos 110 grados este de aquí, 40 grados este de aquí, 80 grados este de aquí y 30 grados este de aquí. Y la distancia entre los puntos C y D que vale 300. Es importante destacar que el orden de los puntos es importante. Aquí, para que el dibujo sea correcto, el orden de los puntos tenía que ser A, B, C, D. El cuadrilátero que forman sería A, B, C, D. Si hubiese puesto donde pone una C una D y donde pone una D una C, es decir, el orden A, B, D, C, entonces no habría salido bien el dibujo. Algún triángulo sería imposible. ¿Vale? Entonces el orden es importante y en este caso el orden tiene que ser A, B, C, D. Bien, bueno, el ejercicio nos pide la distancia entre A y B. Para calcular la distancia entre B, como siempre, voy a buscar un triángulo donde aparezca esa distancia. Por ejemplo, el triángulo ABD. En este triángulo aparece la distancia AB que quiero calcular. ¿Cuántos datos tengo yo ahora mismo en este triángulo? En este triángulo, ahora mismo el único dato que tengo es el ángulo 110 menos 40, que es 70. El ángulo 70 grados está en ese triángulo, que lo vamos a dibujar para que veáis el ángulo este, ¿dónde está? Es este ángulo de aquí. Este ángulo que vale 70. Está en el triángulo ABD. Pero no tengo más datos, no tengo ningún lado. Entonces el objetivo es calcular ahora datos en ese triángulo. Para ello voy a coger triángulos donde sí tenga tres datos. Por ejemplo, el triángulo ACD. En ese triángulo tengo los siguientes datos. Tengo la distancia 300 metros entre C y D. Tengo el ángulo 30 grados y tengo el ángulo 110 grados. Tengo tres datos y uno de ellos es un lado. Por lo tanto, yo aquí podré calcular la distancia AD. Luego miré al triángulo BCD. En este triángulo tengo como datos también la distancia 300, también está en ese triángulo. Tengo el ángulo 80 grados y tengo el ángulo 40 grados. También tengo tres datos y uno de ellos es un lado. Por lo tanto, yo aquí podré calcular BD. Cuando haya calculado AD y BD, entonces podré ir de nuevo al triángulo ABD y con los datos que tengo calcular el lado AB. ¿De acuerdo? Y pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este triángulo, lo que voy a hacer es utilizar el teorema de los senos. La distancia que quiero hallar, AD, entre el seno del ángulo opuesto al lado AD, que es 30 grados, es igual al lado que conozco, 300, entre el seno del ángulo opuesto a 300, que es la diferencia, no lo tengo todavía, lo calculo aquí aparte, es el ángulo opuesto a 300, es el DAC, el ángulo DAC es 180, menos la suma de el 110 y el 30. Bien, 140, pues esto sale 40 grados. O sea que esto es el seno de 40 grados. Despejando de aquí AD y haciéndolo con la calculadora, esto nos va a salir que AD vale 233,36 metros. Ya tengo el lado AD. En este triángulo también utilizo el teorema de los senos. Calculo el ángulo que me falta, que no me ocurra como antes. El ángulo que me falta, si son 80 y 40, dos ángulos, el ángulo BCD es 180 menos la suma de 80 y 40,
que son 120, 180 menos 120, 60 grados. Es el ángulo que me faltaba. Utilizando el teorema de los senos, entonces BD dividido del seno del ángulo opuesto a BD, que es 80, es igual al lado que conozco, 300, entre el seno del ángulo opuesto a 300, que en este triángulo es el que acabo de calcular, 60. Aquí despejo BD, y entonces al despejar BD, haciendo las cuentas que hay aquí, pues nos sale 341,15 metros. Y ya tengo calculado el lado BD. Ya tengo los dos lados que necesitaba para irme al triángulo inicial. Vuelvo ahora al triángulo inicial, a BD, y en este triángulo ya tengo tres datos. Tengo el lado AD, tengo el lado BD y tengo el ángulo 70 grados, que es el que hemos puesto antes. Por lo tanto, tengo dos lados, AD y BD, y el ángulo comprendido, que es 70. Puedo empezar entonces con el teorema del coseno, que dice que AB al cuadrado es igual al otro lado AD al cuadrado más el otro lado BD al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados, AD y BD, y por el coseno del ángulo que forman AD y BD, o sea, opuesto a AB, que es el de 70 grados. Conozco AD, conozco BD, esto es menos, y conozco el 70 grados, hago estas cuentas con la calculadora, y este nos sale 17084021. Haciendo la raíz cuadrada a este número, nos sale el lado AB, que es 413,33 metros, que sería nuestra solución al ejercicio. ¿De acuerdo? Esto sería la solución al ejercicio. Bien, pues aquí tendríamos entonces calculado el lado AB con todos los datos que nos daba el ejercicio. ¿De acuerdo? Ok.